Desde los confines de la virtualidad, una nueva entrega de esta telenovela que hemos dado en llamar Cálculo para ITS. Bueno, ya hemos dado el primer parcial, así que lo que viene ahora podríamos decir que está fuera de concurso, pero es fundamental, va a ser fundamental para ustedes y para lo que quedan de los cursos de cálculo, que el nombre del tema es número complejo, ¿sí? Nosotros vamos a aprender aquí, en una serie de videos, el tema número complejo. ¿Sí? Yo sé que todo el mundo está acostumbrado en UTU, disculpen que el sonidista está de paro, a ver un número complejo de una forma muy particular. Como yo estudié en UTU, también lo aprendí de una forma muy particular en aquellas épocas, hace unos años atrás. Y entonces uno comienza acá, que tiene una fuentecita, ¿no? Y tiene un seno de omega t, aquí, ¿sí? Donde te dicen que la frecuencia es omega, y dibujas un circuitito acá, R, dibujas acá una bobina y un condensador, ¿sí? Te dicen que la inductancia de la bobina es L y la capacidad del condensador es C, y después te trabajan como que la impedancia de la bobina Z sub L es J omega L, y como que la impedancia del condensador, o sea, lo equivalente a una resistencia en alterna, es 1 sobre J omega C, y ahí uno comienza a laburar con el J, después te dicen que J al cuadrado es menos 1, y también te dicen que la raíz de menos 1 es J. Bueno, a ver, no digo que esto no sirva, digo que carece, digamos, de cierta profundidad teórica. Nosotros vamos a dar, desde el punto de vista matemático, el número complejo. Para empezar, me voy a olvidar de la J y voy a asignarle a la J el número I. Nosotros vamos a trabajar con I, ¿sí? O sea que, ¿por qué I? Porque de ahí viene los números imaginarios, ¿sí? O números complejos. Entonces, es una primera diferencia que ustedes van a encontrar con las materias técnicas, que trabajan con J porque, claro, no quieren confundir el I de unidad imaginaria con el I de la corriente. Bien, nosotros vamos a trabajar con el I como unidad imaginaria. Por lo tanto, vamos a empezar con la definición. Vamos a tomar un sistema de ejes cartesianos con alguna diferencia. Al eje de las ordenadas le vamos a llamar eje real, y al eje de las abscisas le vamos a llamar imaginario. Y entonces vamos a empezar diciendo que un número complejo es un par ordenado de números reales, A y B. Un número complejo, que lo vamos a representar con Z, es un par ordenado de números reales, A, B. A su primer componente, B su segunda componente. Por ejemplo, si yo quisiera el número complejo Z1 igual menos 2, 1, entonces, bueno, ubicaría por aquí menos 1, menos 2 y 1 por aquí, y tendría yo aquí el número complejo, lo que se llama el afijo del número complejo Z1, ¿sí? Es isomorfo a un punto, la representación es isomorfa a un punto, el afijo es isomorfo a un punto. Bien, o sea que tenemos que un número complejo es un par ordenado de números reales. Esa es la definición con la que vamos a trabajar. Hay un número complejo muy particular que es lo que voy a llamar unidad imaginaria. Fíjense que la notación, el número complejo I va a ser 0, 1. ¿Sí? Es decir, el número complejo I, el que ustedes están trabajando como J, va a ser 0 parte real, 1 de parte imaginaria. Ahí. ¿Sí? Este es el número complejo I. Eje real, eje imaginario. Y seguimos con notaciones. O sea, si yo tengo el número complejo Z, ¿sí? El número complejo Z que es AB, bueno, cuando haga referencia a la parte real del número complejo Z, va a ser A.
Y cuando haga referencia a la parte imaginaria del número complejo z, va a ser b. ¿Sí? O sea, la primera componente es la parte real, la segunda componente es la parte imaginaria. Bueno, visto estas primeras notaciones, cuando yo represento el número complejo z de la forma a más bi, diré que estoy trabajando en notación cartesiana. ¿Sí? La notación cartesiana. Como dije hoy, por ejemplo, tenemos el número complejo z, no sé, 1 menos 3, y entonces diré que la parte real del número complejo z es 1 y que la parte imaginaria del número complejo z es menos 3. Bien, ya que tenemos los números complejos definidos, entonces vamos a definir la primera operación, que es la suma, ¿sí? Suma. Entonces tengo el número complejo z1, que va a ser a1, b1, y el número complejo z2, que va a ser a2, b2. Entonces el número complejo z1 más z2 va a ser primera con primera más segunda con segunda. ¿Sí? Después vamos a ver las interpretaciones geométricas de los números complejos. Por el momento me quedo con la definición. Por ejemplo, si vos tenés el número complejo z igual 2 menos 3 y el número complejo z1, z2 igual 5, 1, entonces la suma de los números complejos z1 más z2 te dará 7 y menos 2. O sea, se suman parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Y ahí tenemos la definición. Después veremos que la definición esta cumple algunas propiedades. Bien. La multiplicación de un número complejo, para los que han cursado GAL, la multiplicación de un número complejo por un número real es similar a la multiplicación de un vector por un número real. Es decir, multiplicación por un real. Suponete que tenés lambda perteneciente a los reales y tú quieres multiplicar lambda por z. ¿Sí? No. Quieres multiplicar lambda por z siendo z a b. Entonces te queda lambda a, lambda b. ¿Sí? Ojo que lambda pertenece a los reales aquí. Bueno, ahora vamos a ver la multiplicación de dos complejos. Entonces voy a poner el número complejo z1, que es AB, el número complejo z2, que es CD, y los voy a intentar definir la multiplicación de números complejos, ¿sí? Entonces borro aquí, y la definición va a ser la siguiente, miren. Ustedes van a decir, pero es muy rebuscado esto, porque a mí el profesor me enseñó que con J por J da menos 1 y eso es mucho más fácil. Sí, pero eso no es matemática. Eso es una aplicación de una notación que no definieron. Por eso hay profesores que dicen de las materias técnicas, yo número complejo lo enseño en una clase. Claro, lo que no enseñan lo que enseñan no es número complejo, es otra cosa. ¿Sí? Bueno, la definición de multiplicación de número complejo es la siguiente, que es para multiplicar números complejos, ¿sí? Hacemos la siguiente o el siguiente algoritmo, por así decirlo. Voy a recordar antes de plantear la definición una cuestión que tengo por acá, que estoy olvidado. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a definirlo de la siguiente manera. Primera componente, vamos a definirlo así. Primera componente por primera componente, ¿sí? A por C
menos B por D. ¿Sí? Primera con primera, primera con primera, menos segunda con segunda, coma, primera con segunda, AD más BC. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo que multiplicar el número complejo Z1, que es 2, 3, y el número complejo Z2, que es menos 1, 4, ¿sí? Entonces, primera con primera, vamos a efectuar la multiplicación, Z1 por Z2, que es primera con primera me queda menos 2, menos segunda con segunda, menos 12, ¿sí? Primera con primera, 2 por menos 1, menos 12, después va primera con segunda, 8, más segunda con primera, menos 3. El resultado de esto me queda menos 14, 5. ¿Sí? Esa es la multiplicación del número complejo. Entonces, imaginemos que yo tengo que multiplicar el número complejo I, que era 0, 1, por el número complejo Z, que es AB. ¿Sí? Yo quiero multiplicar el número complejo Z por el número complejo Z1. Entonces, voy a plantear I por Z. Pero ojo, I sabemos que es el par 0, 1. Es primera con primera, 0 por A, menos segunda con segunda, menos B. ¿Sí? Y después vendría primera con segunda, que es 0, más primera con segunda con primera, que es A. ¿Sí? Ahí va. Entonces fíjense que la multiplicación del número complejo Z, repito, es primera con primera, 0, menos segunda con segunda, menos B. Primera con segunda, 0, segunda con primero, A. Con primera A. La multiplicación del número complejo I por el número complejo Z, me quedó otro número complejo que es, de alguna forma, cambiás el orden del par ordenado y te queda cambiado el signo además de la primera componente. Ahora les pregunto, otro ejemplo. Yo quiero hacer I al cuadrado. Claro, alguien me va a preguntar, pero ¿cómo si vos querés, no sé todavía la multiplicación y querés que haga I al cuadrado? Pero I es 0, 1. Entonces I al cuadrado es 0, 1 por 0, 1. Entonces, primera con primera, que es 0, menos segunda con segunda. Primera con primera, 0 por 0, menos segunda con segunda. Te queda 1, coma, porque es fundamental. Y después haces primera por segunda, que es 0, y segunda con primera, que es 0, o sea que te queda 0. O sea que podríamos decir que si tú elevas I al cuadrado, si elevas I al cuadrado, el número complejo I, recordá que siempre I es 0, 1. Pero si tú le elevas al cuadrado, te va a dar el número complejo menos 1, 0. ¿Sí? Bien. Ahora supongamos que quiero calcular menos I. Esto significa multiplicar el número complejo I por menos 1. Esto te va a quedar 0 menos 1. Y entonces ahora quiero elevar menos I al cuadrado. Esto sería 0 menos 1 por 0 menos 1. Que es primera con primera, 0 con 0, ¿sí? Menos segunda con segunda. Entonces te queda segunda con segunda, te queda 1 menos. Y después te queda primera con segunda más segunda con primera, te queda 0. O sea que lo que hemos visto es que I al cuadrado, el número complejo I al cuadrado, me da menos 1, 0. Y menos I al cuadrado también me da menos 1, 0. Claro, alguien puede decir, pero sabemos que un número real al cuadrado da lo mismo, sí, un número real. Este es un par ordenado y es una nueva definición de multiplicación. Bien, así que ya tenemos la definición de multiplicación de números complejos. Y entonces lo que necesito ahora es ver cómo yo
vinculo el número complejo con un número real. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo acá el eje real, ¿no? El eje real y el eje imaginario. Acá en el eje real van a estar todos los números complejos de la forma A0, porque tienen parte imaginaria nula. Es decir, voy a trabajar con los números complejos A, B, tal que B es 0. ¿Sí? Esos números complejos van a estar sobre el eje real. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, ¿y cómo introduzco yo los números reales dentro de estos números complejos? Entonces me voy a tomar una función que va una función f que va de los números reales en C. Disculpen que C no dice la notación, pero C son números complejos, ¿sí? El conjunto de todos los números complejos. Entonces voy a definir la función así: f de x igual x0. Es decir, de esta forma, con esta función, introduzco un número real dentro de los números complejos, asignándole la parte imaginaria nula. Entonces, esta función, que parece muy ingenua, de los reales en los complejos, se denomina isomorfismo. Y permite trabajar con un número real como si fuera un número complejo de parte imaginaria nula. Entonces, ¿qué te permite? Que si vos tenés x perteneciente a los reales, lo puedas de alguna forma trabajar dentro de los complejos de esta manera, como x0. Obvio que no es lo mismo, obvio que está de por medio de esta función que se llama isomorfismo, que cumple una cantidad de propiedades, pero el isomorfismo te permite introducir los reales dentro de los números complejos y trabajar con el número real como si fuera un número complejo de parte imaginaria nula. Entonces, visto ese isomorfismo, entonces yo podría decir ahora, agarrar el número complejo, observación, agarrar el número complejo z, que es AB, y decir, bueno, pero esto, de acuerdo con lo que vos explicaste, esto es A0 más 0B, ¿sí? De acuerdo a lo que explicaste, entonces esto es A por 1, 0, hasta aquí es todo legal, porque estoy usando la definición de multiplicación de un número real por un número complejo. Y acá es 0, 1. Entonces viene alguien y me dice, pero mirá, resulta que esto que tienes aquí es un número complejo, pero es isomorfo a un número real, porque tiene parte imaginaria nula. Es 1, 0, entonces es isomorfo al número 1. ¿Sí? Al número real 1 porque tiene parte imaginaria nula. Y esto es la unidad imaginaria. La unidad imaginaria y... Conclusión, llegás a que el número complejo lo puedes expresar como A más B por I. Pero claro, esto tiene una cantidad de implicancias. El observar que el número complejo es de esta forma es tener presente que A es el par A0, ¿sí? Que es isomorfo al número A, que B es un número real, que también es, digamos, isomorfo a B0, o sea, este B es B0, y después que este que está aquí es la unidad imaginaria 0, 1, que cumple las propiedades de que I al cuadrado es 1 y que y que menos I al cuadrado también da 1, es decir, porque me daba a mí 1, 0, perdón, menos 1, menos 1, 0, y me daba también menos 1, 0. Sí, pero claro, ¿cómo se interpreta que I al cuadrado es menos 1? Se interpreta sabiendo que es menos 1 de parte real y 0 de parte imaginaria. Lo mismo de que menos I al cuadrado es menos 1, 0. Entonces llegamos así a lo que se conoce como notación binómica, que es esta que está aquí. Binómica, que es z igual a más bi. Donde obviamente la parte real del número complejo z es a. Y la parte imaginaria del número complejo z es b. ¿Sí? Que en realidad
sabemos que A el número real A es isomorfo al número complejo A0 y que el número real B es isomorfo al número complejo B0 y que I es 0, 1. ¿Sí? Todo esto es importante. Y que I al cuadrado es menos 1, 0 y que menos I al cuadrado también es menos 1, 0 y como los números complejos de parte imaginaria nula son isomorfos a los números reales, decimos que esto es isomorfo a menos 1 y esto es isomorfo a menos 1 y el isomorfismo me permite hacer un abuso de notación y decir que bueno, I al cuadrado es menos 1 y que menos I al cuadrado es menos 1. Pero llegamos nosotros a esto, no es que partí de la base, acá voy a hacer una digresión, no es que partí de la base diciendo, ah, mirá, la raíz cuadrada de menos 1 es I. ¿Por qué esto? Se me fue la palabra ahora, pero sería, digamos, es una aberración arrancar una clase de números complejos diciendo que la raíz de menos 1 es I. ¿Por qué? Porque alguien te puede preguntar, pero pará, hasta el momento decíamos que las raíces de los números negativos no existían en el campo real y ahora me decís que la raíz de menos 1 es I y después me decís todavía que I elevado al cuadrado es menos 1. Bueno, esto no tiene ningún fundamento teórico. Más allá de que algunos libros técnicos, por ejemplo cuando arrancan definiendo transformada de Fourier, arrancan así, la transformada de Fourier de 0 a más infinito, de E a la I, o digamos E a la IT, por f de t, ¿sí? Cuando arrancan definiendo la transformada de Fourier de esta forma, ¿sí? Bueno, te arrancan, perdón, ahora faltó el I omega t, cuando arrancan así, te recuerdan que siendo I la unidad imaginaria, y te dicen siendo I, que la raíz de menos 1 es I, pero te lo recuerdan porque seguramente el estudiante esté olvidado. Pero no es que uno pueda empezar un curso de número complejo definiendo esto, porque aparte no es verdad, porque la raíz de menos 1, y acá es donde voy a hacer una observación aquí, la raíz de menos 1 no va a ser, la raíz de menos 1 va a dar dos números complejos, que son el I y el menos I. Entonces no podés definir la raíz de menos 1 como I, porque la raíz es lo que se conoce como función multiforme, te da dos valores. Bueno, entonces tenemos definido la multiplicación de números complejos, tenemos definido la notación binómica, y entonces hagamos un ejemplo de las cosas que conocemos. ¿Sí? Por ejemplo, tengo el número complejo z igual 2 menos 3i y tengo un número complejo z' 1 más i. Y yo quiero efectuar la suma. Bueno, z más z' va a ser parte real con parte real, 3, y después va a quedar parte imaginaria con parte imaginaria, me queda menos 2i. ¿Sí? Es verdad que no justifiqué del todo esto porque si no me voy a un curso teórico de número complejo. ¿Sí? Pero justifiqué por lo menos parte de la notación binómica. Ahora quiero multiplicar los números complejos. 2 menos 3i por 1 más i. Entonces uso distributiva, me queda 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, 2 por i, 2i, menos 3i, menos 3i al cuadrado. Pero habíamos visto que i al cuadrado, ¿sí? Que i al cuadrado es menos 1. O sea que esto me va a quedar 2 más 2i menos 3i más 3. Porque i al cuadrado es menos 1 por menos 3 te queda 3. Ahora sumás la parte real y te queda 5 menos i. Es verdad que no justifiqué la multiplicación así, que venía con un teórico muy bien, pero me faltaría justificar eso. Es verdad. Bueno, entonces tenemos la multiplicación de números complejos, tenemos la suma de números complejos, y ahora yo quisiera efectuar una división de números complejos, ¿sí? Entonces yo quiero efectuar
la división. Una observación. Yo les decía, cuando vos tenés el número complejo A más BI y Z1 C más DI. Si yo efectúo esta multiplicación, ¿sí? Z por Z1, genéricamente va a ser A por C, A por D, B por C y B por D por I al cuadrado. Pero I al cuadrado es isomorfo a menos 1, así que te queda menos B por D. Entonces tenemos que Z por Z1 es AC menos BD. Más, saco I de factor común y me queda AD más BC. Conclusión, fíjense, por eso arranqué yo, esto es isomorfo al par AB, esto también isomorfo al par CD. Entonces por eso arranqué definiendo que la multiplicación de números complejos era primera con primera menos segunda con segunda más primera con segunda y segunda con primera. ¿Sí? Bien. Bueno. ¿Cómo divido números complejos? Para dividir voy a introducir lo que se llama el conjugado. El conjugado de un número complejo z igual a más bi es simplemente cambiarle de signo a la parte imaginaria. El número conjugado va a ser a menos bi. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja de definir el conjugado? Que cuando tú multipliques z por z conjugado, te va a dar un número complejo con parte imaginaria nula, es decir, un número complejo isomorfo a los reales. Fíjate, te va a quedar a más bi por a menos bi, te quedaría a por a 2, menos abi más abi, y mirá, más por menos, menos B2, pero menos B2 por I2, e I2 te daba menos 1, así que menos 1 por menos B2 te queda más B2. Entonces se te cancelan y te queda que Z por Z conjugado es A2 más B2. Entonces, ¿cuál es la ventaja? Que se te fue la parte imaginaria. Entonces, ¿cómo uso yo esto? Lo uso de la siguiente manera. Imagínate que tienes que hacer la siguiente división. Te plantean así, z igual 1 sobre 2i. Tú dices, bueno, eso no está expresado como a más bi, entonces lo necesito expresar como a más bi. Entonces, lo que hago es multiplicar y dividir por el conjugado del denominador, que es menos 2i. 1 por menos 2i. Pero cuando tú multiplicas en el numerador 1 por menos 2i, te queda menos 2i. Y en el denominador te va a quedar 2 por menos 2 menos 4. Pero i por i te queda i al cuadrado, que vuelve a ser menos 1. Menos 1 por menos 4 te queda 4. Y entonces eso te queda menos un medio de i. Entonces, esto sería expresado de esta forma. 0 menos un medio de i. Es decir, tiene la estructura del número complejo a más bi. En cambio, este no la tenía. Por eso decimos dividido entre un número complejo. Veamos otro ejemplo. Tengo el número complejo z igual 2 más i dividido 1 más 2i. Entonces te pregunto, ¿cuál es el conjugado del denominador? Bueno, el conjugado era cambiar de signo a la parte imaginaria. Entonces, z va a ser igual a 2 más i sobre 1 más 2i, y multiplico y divido por el conjugado del denominador, que es 1 menos 2i. 1 menos 2i, 1 menos 2i. Bueno, 2 por 1 queda 2, 2 por menos 2i queda menos 4i, i por 1 queda i, acá de vuelta, menos 2i por i, muchachos, menos 2i por i es menos 2i al cuadrado, pero i al cuadrado es menos 1, así que menos 2 por menos 1, más 2.
el denominador 1 menos 2i más 2i, 2 por menos 2, menos 4 y cuadrado, nuevamente, i al cuadrado es menos 1, menos 1 por menos 4, más 4. Fíjense aquí, se cancelan los i, agrupo las partes reales, miren, 2 y 2, 4. Agrupo las partes imaginarias, menos 4i más i, menos 3i. Y como te queda un número real que es 5, te queda 4 quintos de i menos 3 quintos de i. Muchachos, una primera entrega de posiblemente alrededor de 5 videos de números complejos. Bueno, espero que les sea útil y me despido de los confines de la virtualidad. Una nueva entrega de esa telenovela que hemos dado en llamar Cálculo para ITS.